saludo en el nombre de nuestro Señor, nuevamente desde este bendito lugar, misión de San Francisco y Santa Clara, aquí en la ciudad de Miami. Hoy está con nosotros alguien que todos ustedes conocen de alguna u otra manera, y es mi querido amigo y hermano en Cristo, al quien realmente me honro en tener aquí, el señor Frank Morera. Hola, Pepe. Frank, gracias, porque yo sé que tienes una agenda apretada y has logrado sacar un tiempito, regalaros este tiempo para estar aquí con nosotros en Nuestra Fe en Vivo. Pues acá estamos. Bueno, voy a empezar haciendo una revelación. ¿Están preparados? Ustedes saben que uno de los ministerios que EW tiene es el que podamos contestar preguntas, dudas que ustedes tengan sobre la Biblia o sobre apologética o sobre cualquier tema que ustedes tengan y que ustedes remiten a EWTN, y siempre hay un teólogo, siempre hay alguien que les contesta, ¿verdad? Bueno, pues esa persona está aquí con nosotros, es Frank Morera, que tiene 17 años. 17 años. 17 años en este ministerio desde 1998. 1998, cuando tenías tú 15 años. Más o menos, un poquito menos. Que la madre me llamó, que quería empezar la parte en español antes del jubileo. Ajá. Entonces, pues la madre me llamó y de ahí comenzamos la sección esta de preguntas y respuestas. Y más o menos, ¿qué porcentaje de preguntas tienes? Porque yo sé que es mucha la gente que... Hasta hace unos años eran muchas, eran 70, 80 preguntas diarias. Diarias. Pero hubo un problema en el servidor de EWTN hace unos años. Y a partir de ahí muchas personas de América Latina no pueden entrar a la sección de preguntas y respuestas. Entonces después de ahí se ha bajado a 20 y algo. Pero es una pena porque muchas personas me han dicho por otros medios que no pueden entrar. Yo lo he comunicado ya a la planta, pero parece que ha habido un desajuste. Algunos países no pueden entrar. No lo voy a comprometer, pero a lo mejor si él da su dirección personal, a lo mejor ahí le pueden caer encima ustedes a Frank Morera. No, así que no, no me complica la existencia, que yo contesto el día más de 200 emails. Vaya. No, pero por Facebook todo el mundo me... Ah, bueno, ¿tienes una página de Facebook? Sí. ¿La vamos a dar al final? No, por mi nombre. ¿Por tu nombre? Sí. ¿Es Francisco o Frank? Frank Morera, sí. Una pregunta, ¿tu nombre es Frank o Francisco? Francisco Jesús. Entonces estás muy contento de tener aquí Sí, San Francisco. Ajá. Aunque Francisco no me lo ponen por San Francisco, me lo ponen por un beato mexicano. Sí, todavía mejor. Que se llama Francisco Jesús, que fue martirizado sí. Junto con San Francisco Javier y toda esta gente allá, creo que en Japón. En Japón. No estoy seguro, pero por eso me ponen a mí. Fue en Japón. Por eso me pone Francisco Jesús a mí. Bueno, pero Francisco Jesús tenía ese nombre viniendo de Francisco de Asís, o sea que exactamente. Por herencia. No, yo celebro mi fiesta el día de San Francisco. Te cuelas ahí con San Francisco de Asís. Sí. Ajá. Qué bueno que estamos aquí en esta misión, ¿verdad? Muy bonita misión. Esta misión San Francisco y Santa Clara. Hermosa misión, sí. Bueno, Frank, mucha gente te conoce y ha tenido ese regalo de tener una respuesta tuya para aclarar alguna duda, alguna situación, pero pocas gentes conocen un poco de quién es Frank Morera, ya en cuanto como persona, como hijo de Dios. Cuéntanos un poco de Frank. Bueno, yo nací en el pueblo del Mariel, provincia de Pinar del Río, en el 1900.com, como decía Celia Cruz. Cuando le decían que en qué año nació, decían así en el 1900.com. Así que averigüen. Un pueblo cerca de La Habana, 20 kilómetros de La Habana. De mi casa se podían ver los edificios de La Habana. Ajá. Parroquia Santa Teresa de Jesús. Pero te ha faltado agregar un nombre, Cuba. Cuba, por supuesto. Que por cierto, por si ustedes no lo saben, nosotros aquí, de este sitio donde nos encontramos, estamos más o menos a unas 120 millas. De Cuba. Sí. De Cuba. Aquí en esta dirección, donde está San Francisco, por ahí mismo está esa isla que tanto queremos, Cuba, donde entonces tú naciste. Pues, en el año 1900.com. Y de ahí, pues, en la parroquia mía se desarrolló todo mi... Pero cuéntame de tu familia. ¿Tú naces papá, mamá y cuántos son? No, gracias a Dios, de papá y mamá. No nací en una probeta, gracias a Dios. Eso lo dejo otra gente últimamente. Era cuando los niños nacían de papá y mamá. De papá y mamá, una familia. Oye, porque tristemente hoy hay niños que van a tener el concepto de que papá es papá y papá y que mamá es mamá y mamá. Eso es un trauma impresionante. Qué aberración tan tremenda, ¿verdad? Bueno, eso está escrito en 2 Tesalonicenses. Cosas peores veremos todavía. ¿Tú crees que todavía veamos peores cosas de las que estamos viendo, Frank? Yo soy de las personas, estamos viendo comienzo nada más. 2 Tesalonicenses dice que antes de final va a haber una gran tribulación. O sea todavía vienen peores cosas. Gran tribulación.
no tribulación, gran tribulación. Ya me puso muy serio. Así que todavía no hemos visto nada. Por eso que dice el Señor, el que no esté firme en la fe se va a quedar. Entonces, tú estás bendecido de nacer de un hombre y de una mujer. Frank Morera nace en un Y matrimonio, de una pareja. de una familia muy católica, que nunca abandonó su fe, inclusive en pleno comunismo, nunca dejamos de practicar Aunque la fe. no trato de sacarte tu edad por otro camino, no creas que estoy buscando por ahí un buscapiés, pero entonces tú ya naces bajo el régimen actual. No, yo nací un poco antes, Ah, entonces ya sé la edad, ya ustedes sacan. pero no me acuerdo nada de lo Naces anterior. antes del cambio. o sea, Antes, de que pero llegue- no, pero era muy niño, no me acuerdo. La memoria que tengo es del régimen ese, es la memoria que tengo. Ajá. O sea, cuando tú ya empiezas a tomar conciencia, digamos, Es de la de vida, ese régimen. ya está de el ese régimen régimen, es que comunista. el único que yo no conocí otra cosa. Ajá. Sí. ¿Y de familia son más o tú eres el hijo único? No, somos 4 hermanos. ¿Varones Yo soy el todos? mayor. No, 2 hembras y 2 varones. Ah, mira, qué bien balanceado. Exactamente. ¿Tú sí, eres ¿no? el mayorcito, el menor, el del medio? ¿Cómo? No, yo soy el mayor. Anda. En este momento yo soy el patriarca de la familia, soy el más viejo de toda la familia porque todas las familiares Nació en el murieron. año 1900.com, así que ahí ustedes saquen. Pero era una familia muy católica y fiel a la iglesia, fiel al Papa, fiel a Cristo. Tengo que darle gracias a Dios por eso. Frank, y cuéntanos esta experiencia, aunque hablemos un poquito más. Cuando llega un régimen ateo, este lobo con piel de oveja, que entra como un gran católico con la cruz cuando hace su entrada en La Habana, etcétera, y al poco tiempo se quita la máscara y aparece ya un régimen ateo, porque el comunismo es un régimen ateo, antirreligioso. ¿Cómo una familia, qué sintió, qué fue el embate de esta llegada, de este buscar los cambios, de querer a los hijos empezar a adoctrinarlos? ¿Cómo pudieron? Es que verdaderamente, pues, yo que todavía no estaba con tener la capacidad de adulto para poder juzgar eso, pero me imagino que tiene que haber sido traumático para mis padres salir de un ambiente de libertad y caer en un ambiente totalmente totalitario. Me imagino que para ellos tiene que haber. Ya yo conocí la escuela totalitaria y ya conocí ya todo totalitario, o sea que para mí no fue ningún Entonces, trauma. ¿A ti te enseñan a rezar, creo, en Fidel Castro Todopoderoso? No, a mí no me... Y gracias a Dios yo no llegué a... Los maestros míos tenían un poco más de sentido común. Se criticaba la iglesia y se reían de la fe y todo eso, pero los maestros míos, muchos venían de la antigua escuela. Muchos eran de la antigua escuela, de la escuela. Entonces, pues nunca llegaron a esos desastres que yo he oído que otras personas le hicieron. Yo nunca pasé por... Además, mi pueblo era un pueblo bastante católico y bastante conservador. O sea, el comunismo nunca hizo un gran estrago. Nuestra iglesia se caracterizaba allá en el pueblo por ser una iglesia que estaba llena de jóvenes. En pleno comunismo, en plena persecución, el grupo de jóvenes tenía 30 y pico de jóvenes. En plena persecución, te estoy diciendo, cuando era un compromiso ir a la iglesia. ¿No? Pero ¿cómo lograron mantener alguna presencia de sacerdotes? Porque tengo entendido que una de las cosas que este régimen fue tratar de erradicar lo más posible religiosos, sacerdotes, No, mi diócesis, obispos, ¿no? la diócesis de Pinar del Río, que es una diócesis que va desde La Habana hasta el final, que está pegado a México, se quedó con 11 sacerdotes, toda la diócesis. De los 11, 10 por lo menos eran mayores de 70 años. Pero tuvimos suerte que el párroco de nosotros era cubano y no lo sacaron. Y siempre tuvimos un párroco franciscano, él, por cierto. Nosotros éramos una parroquia franciscana hasta hace poco, ahora pasó al clero secular. Pero hasta hace poco fuimos una parroquia franciscana y siempre tuvimos párroco. Pero en realidad la parroquia la llevábamos la gente joven. O sea que la parroquia mía fue una parroquia de mucho movimiento de jóvenes y de música y de guitarras y de... Entonces tuviste tú, digamos, la bendición de Dios que a pesar de existir un régimen tan terriblemente antirreligioso, tú lograste pasar por esta, Sí. por esta época recibiendo una formación católica. La iglesia nos hizo totalmente los sacramentos. La iglesia nos hizo totalmente libres. Ajá. Nosotros nos sentíamos liberados por la iglesia, por la formación que recibimos en Cristo. Ajá. Claro, no tenías que luchar con un régimen hostil, por eso ahora que vivimos en una sociedad hostil, porque la sociedad de toda América Latina y de Estados Unidos es hostil al cristianismo. O sea, para mí eso no es nuevo, yo crecí en ese tipo de ambiente y como dijo el Santo Padre Benedicto, sé nadar contra corriente. ¿Sí? Pero Frank, me interesa este punto. Allá era una hostilidad que la podías saber de dónde venía del sistema. Era una hostilidad, Pepe, pero te voy a ser sincero, a pesar de ser una hostilidad, nunca hubo insulto a la fe.
era más una hostilidad a la institución. Correcto. Y en este país lo que hay es una total falta de respeto a la fe, a los símbolos religiosos. Ahí quería yo llegar. ¿No piensas que la hostilidad que tú mencionas, que es muy cierta, que existe hoy día en estos nuestros países, es mucho más peligrosa porque es Sí. mucho más disfrazada de ciertas... No, ya no está disfrazada. No, pero te la presentan con cosas muy atractivas, ¿no? No, en Cuba era discriminación, era como un apartheid. Era una discriminación, si tú eras cristiano, pues no tenías ningún tipo de posibilidad de participar en la vida cívica y pública incluso económica, del país. ¿no? Creo que Y también. económica también. Ajá. También, pero en realidad yo tengo que ser honesto, y tú sabes que yo no tengo nada de comunista, ni el comunismo me da reacciones alérgicas. Ya le están saliendo ronchas nada más con Ni el mencionar color comunismo, rojo, así que- ni el color rojo me gusta. Y por eso cuando dijeron el día del zurdo, me pusieron en Facebook felicidades. Yo dije, para mí la izquierda ni zurdo. Pero tengo que ser honesto. A pesar que hubo una hostilidad terrible contra la iglesia y persecución directa contra la iglesia, nunca hubo insulto de los signos religiosos. Ujú, O sea, nunca hubo degradación de Cristo, ni de la Virgen, ni nada de eso. ujú. Entonces, ¿pudiste vivir una época, tu juventud, tu infancia, tu juventud, en un ambiente católico? Totalmente. Mencionas con jóvenes, Totalmente tu parroquia, católico. los sacramentos, etcétera. Totalmente católico, como yo estaba definido, no tuve nada que esconder. Ajá, Y como no tenía nada que esconder, pues viví como me dio la gana, ¿no? ajá. Yo estaba resuelto ya las consecuencias que podían pasar, así que no. A la vez que tú decides, ya tú no tienes problema. Ujú. Problema tiene que estar indeciso y quiere tapar algo, pero el que se decide ya no tiene ningún tipo de. Es como Jesús en Getsemaní. Jesús sufrió en Getsemaní mientras estaba pidiendo que cambiara a Dios el plan. Cuando aceptó el plan de Dios, dejó de sufrir. Ujú. Bueno, cuando aceptó el plan de Dios fue cuando entró en el sufrimiento más, más Pero intenso. pero quiero decirte, ya yo creo- dejó de tener ese que si se haga o no se haga, ya se hace con todas sus consecuencias. Pero fíjate que Jesús sufrió más en Getsemaní que en la cruz. Ujú. Yo creo que la angustia esa de querer y no querer es más terrible que te claven en una cruz. Pero yendo a ese pasaje de Getsemaní, Frank, creo que hay unas palabras que muchas veces no nos atrevemos a decir, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad, Sino la tuya. sino la tuya. Ujú. Y hoy día creo que preferimos ni llegar a ese punto, sino más bien, Señor, esta es mi voluntad, fírmamela, ¿no? No, porque estamos viviendo. Hágase mi voluntad y tú te ajustas. Estamos a la viviendo en mía. la época del pecado original de nuevo. No hay ninguna diferencia entre la sociedad de hoy y la época de Adán y Eva. Ujú. Es lo mismo. Cada cual quiere hacer su propia voluntad, es lo que hicieron Adán y Eva. O sea, estamos viviendo en pleno pecado original y las consecuencias tenemos las mismas que Adán y Eva, consecuencias de muerte y de separación. Así que la historia es un círculo y está cerrándose el círculo tal como comenzó. Pero con lo que me dijiste ya hace unos minutos, ya me pusiste la cara de gallina. Vienen cosas peores. Yo estoy seguro. A no ser que los cristianos nos pongamos las pilas, y ahora vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué estudias tú en Cuba? ¿Cuál es tu proyección ya como joven? Muy difícil estudiar. En Cuba era obligatoria la enseñanza. No te enseñaba nada, pero era obligatoria. Porque como la medicina, que es gratis, pero matan a la mitad de la gente que van o te mandan a hacer cocimientos de hierba. Pero bueno, La moringa famosa que... las cosas de esas, que de vez en cuando que sacan el bálsamo de la Magdalena, que todo lo cura. Ahora dice que sacaron la cura para No, pero es que vitiligo. tienen razón cuando dice todo lo cura, todo Todo lo cura. Yo estudié como todo el mundo tenía que estudiar, pero después el problema fue en la universidad, que por ser católico en ninguna carrera me aceptaron. Ahí sí ya hubo discriminación. No, total. Total, es que la universidad lo decía, la universidad para los comunistas, era el lema de la universidad. Ajá. Y si tú no tenías afiliación comunista, no podías entrar a la universidad. Entonces yo traté en cantidad de carreras y no me aceptaron. ¿Y cuál era la que más te atraía? No la que más me atraía, la que yo quería en realidad era dentista. Dentista. Porque estaba enamorado de una chica que se entró en la carrera de dentista. Ay, entonces ese canto que dice, doctor, mañana no me saca usted la muela, tenía que ver... No, pero nunca ni siquiera no era la vocación, a mí nunca se me olvida lo que me dijo La vocación era la chica, ¿no? No, me dijo un profesor de la universidad que yo consulté, me dijo, los comunistas no tenemos vocación, tenemos necesidades. Ajá. O sea que ellos te decían qué carrera tú tenías que estudiar, te gustara o no te gustara, y de ahí vienen tantos fracasos como han habido de ingenieros y de todo eso. Pero bueno, no me admitieron en ninguna, entonces me enteré que estaban abriendo la escuela de economía, que nadie quería ir a la escuela de economía porque el Che eliminó todo el sistema económico de Cuba, porque dijo que la economía era de los burgueses. Entonces, El argentino. sí, Ernesto Guevara. El Che Guevara. Sí, a él lo pusieron ministro de... Oye, dicen que era un genio de las finanzas, ¿no? Sí, mira Cuba.
Ajá. Ahí tienes el resultado de... Él dijo que no hacía falta la economía y votaron los sistemas económicos de las empresas y de las fábricas y los contadores y los economos los pusieron a cortar caña. Wow. Y porque dijeron que eso era burocratismo. Pero ¿qué sucede? Que después cuando Cuba quiso entrar en la cosa esa de CAME, no sé cómo se llamaba, de un sistema socialista, de eso una cooperación de esta de sistema socialista, le dijeron que tenía que tener contables y tenían que tener una contabilidad. Claro. Entonces no había ningún contable. Todos habían venido para acá, o ya eran muy viejos, entonces abrieron la escuela de economía, pero con la experiencia de Che, nadie quería entrar a la escuela de economía, porque fue una época que decir yo soy contador era como decir yo soy anticomunista. Ajá. Entonces, como nadie burgués. quería entrar, yo me apunté, y como no había nadie para ir, pues por la necesidad me aceptaron a mí, unos cuantos católicos nos aceptaron ahí. Y terminé la escuela de economía tan ignorante como la comencé. No aprendí absolutamente nada hasta el día de hoy. ¿Cuántos años estuviste ahí? 5 años. 5 años. 5 años. Oye, casi como para el sacerdocio. Y no aprendí nada, Pepe. Cuando salí de ahí no aprendí nada. Si tú me preguntas qué estudié, yo no sé qué aprendí. Todo era economía comunista y el Capital de Carlos Marx y todas esas tonteras. Pero te dieron un título. Me dieron un título que lo tengo en mi casa. Ah, sí. Y fíjate que yo no fui ni a mi graduación, yo fui. Ajá. Yo no fui a la graduación mía. No me interesaba, yo recogí el título como a los 2 años, fui a la universidad y recogí. Cuando venía para acá, recogí el título. ¿Y cómo es entonces que Frank Morera en un momento deja esta Cuba y se traslada hacia el territorio americano, Estados Unidos de Norteamérica? Si te lo digo, te van a censurar el programa. ¿Tú quieres que te lo diga? Sí, sí, claro. Bueno, tuve una gran bronca con mi obispo, que hoy es cardenal, y me prohibió que diera catecismo por unos reclamos que yo le hice al gobierno del pueblo que había asustado a los niños que fueran al catecismo, y yo le reclamé que en la nueva constitución comunista eso no era posible, y la conclusión fue que el cardenal, que era obispo mío, me dijo que no diera más catecismo por el momento. Por el momento, hasta el día de hoy. Bueno, porque caí en una gran crisis y yo le dije, si yo estoy sacando la cara por la iglesia y a la iglesia no le importa respaldarme a mí, pues se acabó. Y lo único que mataba a Cuba era la iglesia y decidirme. Una entrevista que tuve con el superior de los padres franciscanos de la provincia nuestra, que era la provincia de Guipúzcoa, que estaba de visita en Cuba en esa misma época. Yo primero tuve ese encuentro con el obispo, después tuve una reunión con el superior de los franciscanos. Yo era muy joven, pero no había otra opción para decirle que el párroco que teníamos nosotros era una persona extremadamente mayor, que porque no nos daba uno de los franciscanos. Mi pueblo tenía 3 sacerdotes franciscanos jóvenes, que por qué no nos daba uno del pueblo. Y la respuesta de este señor me dijo, mira, Frank, a la iglesia de Cuba le quedan cuando más 5 o 6 años de vida. Wow. Nosotros estamos reuniendo los frailes en el monasterio de La Habana de Santo Domingo, y ¿para qué tú te preocupas si en José Juan estás viejita y aquí no va a haber más iglesia? Entonces dije, bueno, si ya el superior de los franciscanos me predice que a la iglesia le quedan 6 años y el otro me dice que no de catecismo, ¿qué hago yo aquí? Con la música a otra parte. Y me vine a Miami. Se acabó. Tan sencillo como eso. Y se equivocó el superior de los franciscanos. Porque la iglesia en Cuba está más fuerte hoy que en los años de la colonia. Mira, déjame te hago un comentario a esto, que yo he conocido a varios sacerdotes cubanos que han sido formados todavía bajo todo el actual sistema, y te digo, me quito el sombrero. Qué tronco de sacerdotes, por lo menos yo he conocido a varios de ellos, qué sacerdotes tan bien formados he conocido yo y que han salido, como tú lo dices, de este sistema que aún todavía prevalece en tu isla. Así que es efectivamente lo que tú dices, la iglesia... Sí, prevalece porque no se ha ido. Ajá. La misma familia que entró hace 57 años sigue en el mismo lugar. ¿Y por qué, Frank? Y no sé si esto a lo mejor te van a censurar a ti. ¿Por qué? ¿A mí? ¿Por qué hay entonces algunos paisanos tuyos que dicen que la iglesia de Cuba es una iglesia vendida, que es una iglesia que nunca, que no respondió, que es una iglesia comunista, que es una... Porque es que no se fijan en la iglesia, se fijan en 2 o 3 personajes de la iglesia. Pero 2 o 3 personajes de la iglesia que no voy a mencionar, no es la iglesia. Claro. Exactamente. Entonces se fijan en 2 o 3 personajes y no se fijan en el resto de la iglesia. Sí, porque
Frank, uno no tiene que ser una inteligencia, un cerebro para darse cuenta de que por 50 y pico esta iglesia ha estado bajo una opresión. No, pero es la única institución independiente que sobrevivió al comunismo en Cuba. Tú conoces, yo trabajo mucho, conmigo trabaja alguien que yo quiero muchísimo, Arturo Luján, un chico también que es producto de esta iglesia, y yo estoy admirado de ver cómo esta iglesia, que aparentemente era una iglesia débil, una iglesia perseguida, ha producido gente de fe, gente fuerte. No, pero es que era perseguido, pero no era débil. Correcto. Nosotros nos formamos fuertes en la fe. Bueno, de hecho tú lo sabes, que conoces bien la historia de la iglesia. Sí. Momentos mejores de la iglesia han sido bajo persecución. No, en la época de nosotros tú no tenías opción. ¿Eras comunista o eras cristiano? Si elegías ser cristiano, tenías que ser cristiano con todas las consecuencias. Entonces uno se preparaba bien para ser cristiano y saber dar testimonio de su fe a cualquier nivel. Pero me gusta mucho este punto que has hecho. O sea, el que hace una crítica de la iglesia de Cuba está criticando a alguna persona. 2 o 3 personas. Que eso los hay en todas partes. Que los hay en todas Yo partes. también puedo criticar la curia romana si nos ponemos bajo esa... Hay algunas personas... No toquemos ese tema. No, pero el punto que te quiero decir es que la iglesia no somos un museo de santos, mi hermano. Somos un hospital de pecadores. No, pero específicamente se fijan en 2 personas. Y no saben que hay cientos de miles decenas de miles de católicos que no son esas 2 personas, que a lo mejor no tienen voz o que nunca los han entrevistado, ¿no? Claro. ¿Y cómo conseguiste un ticket con Cubana de Aviación para venirte a Miami? No, yo vine con bote. Yo sé, por eso le tiro. ¿Cómo es que...? Cuéntanos de ese momento que también es importante. Pepe, Mucha gente no conoce. yo no me acuerdo de la travesía. No, pero espérame. Se borró de mi mente totalmente. De verdad que te lo juro que yo no me acuerdo. No, pero simplemente para que la gente se ubique. Hubo un momento que es lo que nosotros llamamos la inmigración del Mariel. Porque abre las puertas al gobierno americano y al gobierno cubano para que pueda haber un éxodo, llamémoslo así. Y de aquí, mucha gente de aquí pudo enviar botes a Cuba y esos botes se cargan. En fin, hubo una oportunidad que hubiera una... Se cargan con delincuentes y locos. Que ahí sí se mandó, ahí sí lo hizo a propósito, el maléfico gobierno de tirar todo lo que querían para traerla acá. Bueno, pero dentro de esto vino muy buena gente. Sí, en esa gran confusión, pues vine yo. ¿Tú no entraste en los malosos? No, gracias, sí, yo tuve que entrar. No, pero digo, tú lo viste en esa categoría. No, pero tuve que comprarle una carta a un policía por 600 pesos diciendo horrores de mí para que me montaran. ¿Ah, sí? Oh, sí. ¿Te hiciste así como malo para...? No, sí, yo digo que yo estaba estudiando en la universidad, a mí no me hubieran dejado nunca salir de Cuba. Claro, un cerebro de Cuba no lo dejaron. No, es que tenía que pagar entonces la carrera, porque la carrera es gratis, pero no es gratis, porque tú tienes que trabajar mediodía y estudiar mediodía. Ah. O sea que eso de gratis es un cuento. Ajá. Yo tenía que trabajar mediodía en un astillero. Astillero. Un astillero metido en el agua hasta la cintura. Y después poder estudiar mediodía por la tarde. Así que todo eso que es gratis es otra de las grandes mentiras. Y los que están en el preuniversitario tenían que ir a cortar caña al campo y hacer labores agrícolas por la mañana y estudiar por la tarde. Así que de gratis nada. Oh, mira eso. Nos estás aquí sacando cositas que quizá para muchos no serán conocidas. No, porque es que yo lo viví. Claro. Para bien o para mal, yo lo viví, ¿no? Ajá. Total, que en este momento es que tú tienes la oportunidad de mover a Frank Morera y ubicarte aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente. Ajá. ¿Y llegas tú solo o logras venir con tu familia? Solo. Yo no tenía nadie aquí tampoco. ¿Tu papá y todo el mundo soñar, todo el mundo estaba allá. Ajá. Pero eso es lo bueno de la educación que se le da a los hijos. Porque yo salí de Cuba muy joven, sin familia ninguna, y llegué a Miami en el momento del apogeo de la droga de Miami, de los 80, 81, 82, 83. Y a mí nunca la vida me dio por tomar... ¿Te cobraron extra por el equipaje que traías? ¿Las maletas extras? Lo único que traía era la fe, no traía nada más. Lo que tenía puesto. Tenían que salir ustedes con lo puesto, ¿verdad? Con lo puesto. Oigan esto, literalmente, lo puesto, ¿no? No, y te quitaban, no es una figura poética. No, y si tenías una cadena o algo, te lo quitaban. Y el dinero que podías tener, te lo quitaban. Yo salí con lo que tenía. La ropa que tenías. Con la ropa que tenía. Y con eso llegas a un país. ¿Ya hablabas tu inglés? No. Con eso llegué, boté el pantalón. Yo tenía un short abajo pantalón. Boté el pantalón en la travesía porque me dijeron que, eso es lo único que me acuerdo, me dijeron que daban ropa cuando llegaran. Y no nos dieron nada. Estuve un mes con el mismo short en Pensilvania, con un frío de espanto. ¿En Pensilvania? ¿Pero cómo tú llegaste? Pues nos llevaron a procesar a Pensilvania. ¿Pero el desembarco fue en Miami? En Key West. En Cayo Hueso. Cayo Hueso, ok. Y entonces de ahí ya hubo un traslado a diversos lugares para el procesamiento. Y a ti te mandan a Pensilvania, que eso está en el noreste. Pero lo que te decía, que en ese momento de Miami,
que la droga te la regalaban. Yo nunca en la vida tuve ni siquiera idea de tocar la droga por los valores que me dieron en mi casa. Por eso le digo, yo le decía el otro día a unas personas que estaba hablando en San Juan el Apóstol, los valores que ustedes den a los hijos de ustedes, los valores cristianos es una inversión que hacen en los hijos, porque eso no se pierde. Entonces llegas tú, cero. O sea, sin Cero. nada, sin Cero. conocer el idioma, Cero, sin ninguna familia, conexión aquí, no tenías ningún tío Ninguno. millonario, una No, cuenta ni en conocido. en el Bank of America, Ni una conocido. tarjeta American Express. ni conocidos. Fran, ¿y cuál es la experiencia cuando llegas así absolutamente, como tú dices, bueno, con el mayor tesoro que es la fe? ¿Pero qué es esa experiencia de encontrarte de repente en algo total y absolutamente nuevo? Pepe, es muy difícil de explicar. Es como si ahora tú cayeras en el planeta Saturno, uno de los anillos de Saturno, ¿no? Algo totalmente desconocido, tú no sabes funcionar. Sí, pero mi pregunta es, ¿tus sentimientos eran sentimientos de temor o sentimientos de esperanza? No, yo nunca he tenido temor. Yo le digo una cosa a este hombre, no le tiene temor ni al diablo. Eso porque No, ese menos que a nadie, si no tiene poder contra mí. No, Pepe, a mí mi padre me enseñó a no mirar para atrás. Él decía que el que monta una bicicleta y mira para atrás se cae, que siempre hay que mirar para adelante. Bueno, te acuerdas también los de Sodoma y Gomorra, ¿no? A Lot. Sí, bueno, lo hizo con una Y el bicicleta. Señor no dijo con que pone la mano en el arado que ni siquiera mire para atrás. No dijo que vuelva, que ni siquiera No, mire para yo atrás. siempre he mirado para adelante, yo nunca miro para atrás. Vine a adaptarme, a ver cómo salía adelante. Tu edad en ese momento, yo sé que era 1900.com, pero ahí es 1900.com. Cuando ya estás ubicado acá. Pues no, ya empecé, gracias a Dios tuve la suerte de que la Iglesia Católica me sacó. No, porque sacaba muchísima gente sacó la Iglesia Católica. Miles de personas patrocinó la Iglesia Católica, que de eso nadie lo habla. Todo el mundo habla de lo malo de la Iglesia Católica, pero no de lo bueno. Y a todos los que sacó la Iglesia Católica, ninguno le preguntó si ni siquiera era católico. Simplemente cumplió con la obra de Con misericordia sacarlo. Y tuve la suerte que conocía al padre en ese momento, padre Octavio Cisneros, que hoy en día es obispo. Auxiliar de Brooklyn. Lo conocí, nos hicimos buenos amigos y pues él me llevó para Nueva York. Y ahí estuve un tiempo, estuve unos meses tocando el órgano en la Catedral de Brooklyn. Tocando el órgano. Sí, pero yo tocaba órgano en Cuba. Nunca había tocado un órgano tan grande como aquel, pero yo sin miedo ninguno me senté y empecé a no le tiene hacerlo miedo sonar. ni al órgano de una catedral. Frank, tenemos que ir a unos breves mensajes. Yo creo que la gente está diciendo, ¿para qué mensajes? No, pero tenemos que ir a unos breves mensajes. Y vamos a volver con nuestro querido hermano en Cristo, Frank Morera. Quédeseme ahí. Esa toma que vieron ahora es cuando el Espíritu Santo viene volando y entra a esta misión San Francisco y Santa Clara. Qué bonita toma, ¿verdad? La que nos han presentado. Yo sé que ustedes están erizados, lo mismo que yo, oyendo la historia de Frank Morera. Fran, no voy a ir muy lejos más porque... No, que tú me has confesado. Yo venía a hablar de la iglesia bizantina, yo no venía a hablar de... No, pero no te puedo dar la absolución, esa es la única cosa. Solamente ya para redondear un poco. Entonces tú llegas a este país absolutamente sin nada y aquí tú te abres camino empezando de cero. De cero, de cero. Gracias, te digo, el empujón que me dio Monseñor Octavio Cisneros, el cual si hoy este programa le agradezco enormemente a él y al padre Sabino Estrada de Nueva York, que yo lo conocía de Cuba de cuando era seminarista, el empujón que me dieron para iniciarte en esta nueva vida. Y después el padre Octavio, en ese momento, padre, vino aquí a Miami por un tiempo, por un momento, me dijo que si yo quería venir. Aquí a Miami. A la ciudad de Miami. Vine y desafortunadamente no me fui más.
le dije que me mandara la ropa que había podido almacenar en ese tiempo para acá y me quedé. Ajá, En condiciones bien difíciles, pero me quedé y sobreviví. ajá. Entonces ya tienes 00 años viviendo en Miami, ya para no estar... 35. Ahí sacaste ya una fecha, 35 años. 35. Pero Oye, vine muy niño. Cuando tú para- llegaste a Miami, este era casi un pueblo. Esto era un pueblo. Ajá. Esto era un pueblo. A mí me dijeron, una amiga mía se mudó para la Flagler, la 102, y yo le dije que iba a ir en el weekend porque se había mudado tan lejos, ¿no? Y ahora Flagler, la 102, es el centro de la ciudad. Esa imagen que ustedes vieron cuando viene descendiendo hacia esta misión, que vieron al fondo una cantidad de rascacielos, de edificios grandes, esos hace No existía. 10 años no existían, No, ya eso no no vamos muy existía. lejos. Eso no existía. Miami es una ciudad muy nueva Muy en nueva. ese sentido. Ajá, Y bueno, pues entré y gracias a Dios pude empezar ajá. a trabajar. Y ahora, algo que creo que mucha gente también le interesaría. ¿Y cómo fue entonces, ya nos esbozaste tú, que Madre Angélica en un momento te contacta y te dice, Fran Monera, queremos que tú, hace 15 años, 17, nos ayudes? ¿Cómo fue que te localizaron para trabajar en este ministerio de apologética? Pero Pepe, yo digo que yo me identifico con el profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías aprendió que si no iba, lo llevaban, y que entonces era mejor ir antes que te llevaran a la fuerza. Y yo nunca tú lo sabes, pues, tú me conoces, yo nunca he buscado ningún tipo ni siquiera trabajo de este tipo. Todo eso me ha ido cayendo y muchas veces he gritado y he peleado y he dicho, búscate a otro. Tú nunca me has visto hacerme propaganda a mí. Yo hacerme propaganda. No, yo lo que quiero es que se olviden de mí, que me dejen tranquilo. Ajá. Sinceramente. Pero cuando el Señor llama, ya yo aprendí que si no vas a las buenas, pues vas a las malas. Entonces es mejor ir a las buenas. Yo cuando vino Juan Pablo II aquí en Miami en la misa, tuve la experiencia de recibir el Espíritu Santo en esa misa, Ah, sí. en el medio de aquel aguacero. Mi esposa y yo estuvimos también presentes. Yo era un en furioso anticarismático. Sí, Y sí. yo todo mi ironía la canalizaba en contra del Del movimiento de renovación carismático. carismática. Y recibí el Espíritu Santo y salí en el Canal 7, en toda la pantalla, salí yo con las manos para arriba, así en el medio de... Del aguacero. Y después de eso ya no, después de esa declaración pública ya no tuve más remedio. Oye, pero ¿por qué? ¿Cómo fue ese momento? ¿Tú estabas orando o...? Es que yo no me di cuenta en ese momento que pasó, yo me di cuenta después de los resultados. Ah. Yo sentí que en el aguacero estaban todo el mundo cantando, ¿te acuerdas? Todo el mundo cantando aleluya, 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 y el agua cayendo. No, y los truenos también. Y yo, no sé, yo que era anticarismático, subí las manos y el mundo se me fue. Y a partir de ahí inmediatamente el Señor me movió a la enseñanza de la Biblia sin conocer la Biblia. Esa misma semana. A la enseñanza de la Biblia sin conocer la Biblia. Yo conocía de Cuba el Génesis, los profetas y los salmos, nada más. Chico, entonces tú me estás diciendo que tu conocimiento de la Biblia es por infusión divina. Sí, yo nunca he estudiado nada. En mi vida, cuando me preguntan qué título tú tienes, digo, hijo de Dios. Aparte de ese título, jamás me he tenido un título de ningún lado. Fran, pero realmente me maravilla este comentario tuyo porque yo conozco tus enseñanzas. 17 años contestando muchas preguntas de la Biblia y jamás tú te has salido de la ortodoxia y de lo que es realmente. Porque yo no me salgo de la enseñanza de la iglesia. Si es tan fácil ser católico, tú lo único que tienes es leer el catecismo, los documentos de la iglesia y obedecerlo, nada más. Tú nunca te sales de No. la doctrina de la No, iglesia. me han preguntado, ¿tú no te equivocas? Y yo digo, nunca. Y entonces me dicen, ¿tú eres soberbio? Digo, no, es que yo nunca salgo de la enseñanza de la iglesia, aunque no la entienda y aunque no esté de acuerdo con ella, Ajá. porque la iglesia sabe más que yo. Es como Oye, mi mamá. Pero me gusta ese punto último que tú mencionaste. Muchas veces nosotros nos puede no gustar, pero sin embargo, por No. ser enseñanza de la Madre Iglesia, No, la tenemos si que... yo tengo una opinión mía y tengo algunas opiniones mías que no están muy de acuerdo con la opinión de la iglesia, pero yo digo, la que tiene la razón es la iglesia. Porque era como mi mamá me decía, no hagas esto, y yo lo hacía, y a la larga me daba cuenta que mi mamá es la que tenía la razón. Mira esto. Y nuestra Madre Iglesia siempre tiene la razón, y yo no me salgo para nada de la enseñanza de la iglesia. Si un día digo algo errado, como una vez me pasó, Ujú. Me pasó una vez, yo pensaba que las almas del purgatorio no podían interceder por nosotros, porque estaban en un proceso de total inercia en el abandono. Ellas por nosotros. Yo pensaba que no, porque yo decía, bueno, si ellos están en proceso de purificación, si necesitan mi oración, era mi lógica, ¿no? Y un hermano de Colombia, Pedro Net Rueda, me escribió, me dijo, Fran, la doctrina de la iglesia dice que las almas del purgatorio sí interceden por nosotros. Y dije, cuando lo encontré, dije, pues definitivamente las almas del purgatorio interceden
por nosotros, porque la iglesia sabe más que yo. No, además, bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema, pero me parece a mí que esto va mucho en la comunión de la iglesia, ¿no? Exactamente, pero una forma errada que yo tenía, hace muchos años de eso, una forma errada de mi interpretación, y cuando me enseñaron la interpretación de la iglesia, inmediatamente acepto lo que la iglesia Esto te hace más sabio, dice. porque ya ves que es de sabio rectificar. No, seguro. Si alguien me señala con la iglesia que estoy equivocado en algo y la iglesia lo dice, yo inmediatamente dejo mi forma de pensar y adopto la forma de pensar de la iglesia. Quiero tocar contigo un punto donde yo he encontrado que hay una gran, no digo ignorancia, un gran desconocimiento. Perdóname, Pepe, una cosa un momentito. Dime. Porque lo que yo aprendí en Cuba, lo que nos salvó la fe en Cuba, fue la fidelidad a la iglesia. Ujú. Ese fue mi crecimiento en Cuba y lo que salvó la fe de Cuba. La fidelidad al Papa y a la iglesia. Entonces yo aprendí que tú no puedes salirte ni de la fidelidad al Papa ni de la fidelidad a la iglesia. Ujú. Ese es el camino seguro de la salvación. Ujú. Bueno, pues eso te ha mantenido siempre en una línea, como decimos, en una ortodoxia en lo que es tu trabajo, tus enseñanzas y este gran ministerio que por tantos años has brindado a EWTN, ¿verdad? Y que te digo que ha venido, tú me preguntabas de dónde Madre Angélica me contactó, yo no tengo la más remota idea. Bueno, yo creo que fue ese mismo Espíritu Santo que te cayó allá en ese parque, allá en el que la inspiró a ella. Le dijo, mira, allá hay un hombre que se llama Frank, llámalo. Porque yo empecé después de la visita del Papa, empecé el grupo de Biblia con una persona, un amigo mío que me pidió que le explicara la Biblia, y ahí se fueron sumando personas. Pero empezaron bien porque ya eran dos. Éramos dos. Donde dos o más están reunidos ya. Y de ahí fue sumando, pero sin yo nunca pensar de tener un Entonces, nada más un comentario, que el otro día algo que me gustó mucho, que cuando hay dos cristianos reunidos, hay iglesia ahí. O sea, pues definitivamente. Fíjate qué interesante, cuando hay dos, ¿por qué? Porque el Señor dijo, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy Pero tú yo. sabes de dónde viene eso, que los judíos para orar tenían que ser 9 o más. Si no había 9 o más no pueden orar. ¿Y el 9 de dónde lo sacaron? Porque el 7 todavía yo lo entiendo. No sé si son 9 o 10, no estoy seguro, pero un número que es 9 o 10, que sin eso no hay congregación. Por eso Cristo dijo, no hace falta 9 o 10. Con uno o dos de ustedes que se reúnan ya son iglesias. Con dos, donde dos o más están reunidos hay iglesia. Fran, yo quisiera aprovechar este tiempo de aclarar dudas. No me confieses más. No, ahora... Porque para cómo no me vas a dar la solución. No le puedo dar la absolución. Para cómo no me vas a dar ni la solución. Y tampoco ningún sacerdote que nos esté viendo te la puede mandar vía internet. No, que eso me lo preguntan vale. cada rato. No toques ese tema. ¿Qué te preguntan? ¿Que si puede haber absolución Que por si internet? La solución por internet. No. Le digo, sí, eso es como comerte una pizza por televisor. Exactamente, lo mismo. Pues muchas veces yo contesto con sentido común, no con teología. ¿no? Claro, claro. Donde está nuestro compendio de fe, donde tenemos que tener una fidelidad absoluta como iglesia, es a nuestra profesión de fe. Exactamente. Esta no es cambiable, no es negociable, En es absoluto. nuestra profesión de fe, En absoluto. que nos viene de una serie de concilios que en los primeros siglos Los siete llegaron. Esta es la primeros- doctrina, los siete primeros concilios. Correcto. Y esta profesión de fe, mucha gente la proclama o la dice cuando venimos a nuestra misa, a nuestras Eucaristías, al momento de hacer la profesión de fe. Yo me pregunto, ¿cuántas veces o cuánta de la gente que está haciendo su profesión de fe se está dando cuenta de lo que dice? Que Ninguna, cree? casi Ahora, ninguna. porque no solamente es decirlo, Frank. Lo dicen, sino pero- vivirlo y entender lo que yo digo, yo creo en esto y por lo tanto lo acepto, porque si no, mejor que no lo diga, ¿no? Fíjate si es así, que habla con un católico de misa dominical y comienza el credo a la mitad, para que tú veas que no lo puedes seguir. Si yo empiezo a la mitad ya lo saco No de... puedes seguirlo, tiene que empezar por el principio porque es una rutina lo que recitan. Ajá. Igual que Gloria, empieza Gloria por la mitad para que tú veas que nadie lo puede seguir. Bueno, a usted loros que los enseñan a hablar igual, si tú a un loro de esto le cambias la cosa, ya no va a poder decir lo que así tú le... es, así es. Entonces recitamos el credo como loros. Bueno, a mí me preguntan dónde estudio el credo, en el catecismo. El catecismo está magistralmente explicado el credo. Ahí está, cada una de las partes. Magistralmente está explicado el credo. Bueno, yo quiero ir a un apartado que decimos, oiga, usted lo confiesa como que usted lo cree. Cuando llegamos a esta parte que dice, creo en una santa iglesia católica apostólica. Lo repito, creo en una santa iglesia católica apostólica. Frank, mucha gente no entiende esta profesión. ¿Qué implicaciones tiene cuando digo yo creo en una santa iglesia católica apostólica? Porque hay gente que luego le mete y romana, le pone por ahí y No. lo vamos a aclarar. No, en nuestra profesión de fe no está la palabra romana, ni en casi ninguna declaración de la iglesia está la palabra romana. La palabra romana viene cuando el cisma de la ortodoxia, cuando la sede de Bizancio se separa de Roma. Siglo XI.
Sí, y bueno, se empezó en el siglo XI y se fue la ruptura final en el XIV, en el Concilio de Florencia. Fue la ruptura, hasta el siglo XI estábamos en bronca, pero que fue con Patriarca Focio y Miguel Celulario y toda esa gente. Bueno, tan en bronca que fueron y excomulgaron a toda la Iglesia Oriental. Pero hasta el XIV hubo más o menos, el siglo XIV sí, en el Concilio de Florencia sí fue totalmente la ruptura. A partir de ahí, para el Occidente, para poder identificarse como que nos quedamos fiel al obispo de Roma, porque los ortodoxos son católicos también. Ellos se dicen, son católicos, se dicen católicos ortodoxos. Nosotros, para identificarnos con personalidad propia, dijimos, si ellos son católicos ortodoxos, nosotros somos católicos romanos, para decir que estamos bajo la obediencia del obispo de Roma, pero fue un adjetivo que se puso mucho después del siglo XIV. Ahora bien, cuando yo digo creo en una Santa Iglesia Católica Apostólica, ¿qué configura la Iglesia Católica Apostólica? ¿Quiénes configuramos la Iglesia Católica Apostólica? Bueno, el Papa Juan Pablo II lo definió claramente. Dijo que la Iglesia tenía dos pulmones, el Occidente y el Oriente. La Iglesia de Occidente es la conocida como la Iglesia romana o latina, no porque sea de América Latina, sino porque el lenguaje era el latín. Por eso la Iglesia de Occidente se llama la Iglesia romana o la Iglesia latina. El ritual que mantiene la Iglesia de Occidente es el ritual romano, y la Iglesia bizantina, la Iglesia oriental católica, que es católica apostólica, también pertenece a la Iglesia, pero es otra tradición que en vez del latín tenía por el origen el griego. Y de hecho los 7 primeros concilios se hicieron en la parte, en ese momento era toda la Iglesia, pero se hizo en la parte bizantina. Entonces, hay dos pulmones. San Juan Pablo II lo dijo, la Iglesia respira por 2 pulmones. Ahora yo me voy a confesar contigo. Yo fui formado en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo también. Ok. Yo fui formado por los jesuitas, a los cuales quiero muchísimo. Bueno, ok. Pero a mí jamás se me habló de 2 pulmones. A mí siempre se me habló de una iglesia que el Papa estaba en Roma y de que esa era la única iglesia católica. Es que fue San Juan Pablo II el que... Siempre ha habido las iglesias orientales, toda la vida, y han sido iglesias mártires, pero no se hablaba de ellas. Mi confesión es que yo vivía en una tremenda ignorancia. No se hablaba de ellas hasta que Juan Pablo II, inclusive tenían su derecho canónico y todo oriental, pero hasta Juan Pablo II fue quien lo puso en la palestra pública, cuando dijo, no todos somos del rito romano, también está la iglesia católica bizantina, la iglesia del Oriente, que tiene muchísimo que ofrecer a la iglesia de Occidente. Yo quizá no tengas la respuesta, aunque tú todas las respuestas las conoces, pero ¿por qué hasta Juan Pablo II teníamos esta omisión de nuestros hermanos bizantinos? Pepe, no es omisión, acuérdate que los medios de comunicación hasta Juan Pablo II no eran como los de ahora. Correcto. Muchas veces la gente no sabía ni que había una iglesia en Etiopía con 2000 años de tradición, la iglesia copta etíope. O sea, todo eso se viene a conocer en el siglo XX. Al no haber la comunicación que hay ahora, el mundo se ha vuelto una aldea, pero hasta los 70 no había la información que tenemos ahora, y el Oriente como que se olvidó un poco del Oriente por esa falta de información. Cuando llega a los 70 y 80, que comienza esta gran información, pues el Papa, que aunque Polonia es de la iglesia latina, pero la iglesia de Polonia tiene mucho contacto con la iglesia católica ucraniana, que es bizantina. Y Juan Pablo II tenía mucho contacto con esta tradición bizantina en Polonia y en Ucrania. Él sabía bien de esa iglesia, cómo vive, lo que ofrece, y él es quien lo saca a la palestra. Entonces, para exonerar a nadie no era por una omisión voluntaria. No, yo creo que era falta o por no querer hablar de esto, sino simplemente una falta de con más conocimiento que hoy día lo tenemos. No había, acuérdate que los que estaban en Roma, pues eran italianos que estaban solamente en su mundo. Para ellos, inclusive América Latina estaba tan lejos como el Oriente. Sí. Ajá. Y para nosotros ellos estaban tan lejos también como el Oriente. Entonces, conocemos un pulmón, la Iglesia Latina, que tiene su sede, el Papa vive en Roma, por eso también le llamamos romana. Pero entonces tú estás hablando de otro pulmón. Cuya sede es Roma, cuya sede es el Papa también. Cuya sede también es el Papa. Claro, los 2 pulmones están en el mismo cuerpo. Usted no tiene un pulmón fuera del cuerpo, o sea, los 2 pulmones pertenecen al mismo cuerpo, que es la Iglesia Católica Apostólica. Ok. Ahora, hazme como médico una disección del otro pulmón. ¿Qué configura el otro pulmón? Todas las iglesias patriarcales y también que no son patriarcales, pero las 7 grandes iglesias, la iglesia melquita, a la cual pertenecemos tú y yo, la iglesia greco-melquita, que es católica, apostólica y romana,
No, romano, ¿no? ¿Eh? Romana, bueno, por No, católica apostólica. Ajá. Pertenece a Roma, pero no como me dijo aquí una vez que me le habían dicho que me había vuelto episcopal. Digo, pero ¿cómo que yo episcopal? Dice, no, porque te fuiste. Digo, no fui para ninguna iglesia, yo soy parte de la iglesia católica, solamente pertenezco al rito greco-melquita. Están los patriarcados el greco-melquita, el maronita, el sirio, para la parte siria, el patriarcado caldeo, son los grandes, el patriarcado armenio, son los grandes patriarcados de la iglesia bizantina. ¿Tiene usted papel y lápiz? ¿Quiere usted conocer el otro pulmón que Frank ya nos ha abierto? Le voy a mencionar a usted las 24 iglesias que también se les llama ritos. Pero Son ritos, son ritos. Bueno, pero se llama iglesia en el sentido de que también hay muchas de ellas que tienen su jerarquía, etcétera. Se las voy a mencionar rápidamente para que usted quizá por primera vez conozca el otro pulmón de la Iglesia Católica Apostólica, el otro pulmón. Óigalo rápidamente. Las patriarcales son la Iglesia Católica Maronita, la Copta, Iglesia Católica Armenia, Iglesia Católica Siria, donde están matando hermanos nuestros católicos sirios, Iglesia Católica Caldea. Después, la Caldea es la de Irak. La de Irak, ok. Luego sigue Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Iglesia Greco-Católica Rumana, Iglesia Greco-Católica Sirio-Malabar en la India. Sí, esas son las de la India, ¿no? Iglesia Sirio-Malankar. En la India tenemos hermanos católicos. Sí, con un rito antiquísimo. En Etiopía tenemos hermanos católicos. Católicos. Católicos, sí. Que son tan católicos como lo es el obispo de cualquier diócesis acá. Sigo. Iglesia Católica Etíope. ¿Usted sabe dónde está Etiopía? ¿No sabe dónde está Etiopía? Váyase usted al mapa de África para allá. Iglesia Católica Bizantina en América. Iglesia Católica Bizantina Ruteana. Iglesia Católica Eslovaca. Iglesia Católica Eritea. Esas son iglesias nacionales que son arzobispales. Iglesia Católica Bizantina Búlgara, Iglesia Católica Bizantina Italo-Albanesa, Iglesia Católica Bizantina Griega, Iglesia Católica Bizantina Ruteana, Iglesia Católica Croacia y Serbia, Iglesia Católica en Macedonia. Macedonia, sí. 24 ritos o iglesias que configuran lo que llamamos las iglesias orientales. Este es el otro pulmón de la iglesia. Sí. Las iglesias orientales están divididas en las 7 patriarcales y las demás son arzobispales. O sea que no tienen patriarcas, que lo que tienen es solamente arzobispo. Sí, y que les llaman en latín sui iuris, que quiere decir que tienen su propia estructura. Estructura, sí. Pero Frank, el punto aquí que quizás es nuevo para todos, estas son iglesias católicas unidas a nosotros, son nuestros... Algunas son unidas, otras nunca se separaron. La iglesia maronita siempre fue parte de la iglesia católica. Algunas como la nuestra, la melquita, se unió a la iglesia católica en el 1700, porque ellos eran ortodoxos, pero en el 1700 el patriarca sirio prestó obediencia al papa de ese momento, un hombre que tuvo un valor enorme en ese momento y que costó muchas persecuciones de los ortodoxos mismos en la Siria, y es lo que constituye la iglesia melquita. Otras se fueron, otras estuvieron todo el tiempo, se llaman las iglesias de los siete concilios, son las iglesias ortodoxas, porque nada más que tienen 7 concilios. Hay otras iglesias de los 21 concilios, que son las que tienen todos los concilios porque nunca se han separado de la iglesia. La maronita es una de ellas, que ha sido una iglesia extremadamente fiel al obispo de Roma. Algo que mucha gente ignora, Frank, es que estas iglesias, varias de estas iglesias son anteriores en su fundación a la iglesia romana. ¿Cuál? La de Antioquía. Si usted sabe, por ejemplo, cuando Pedro sale de Jerusalén por la persecución, su primera sede como obispo no es Roma, sino es lo que hoy día nosotros llamamos Antioquía, que hoy día forma parte de Siria. En aquel tiempo era parte no, hoy es Turquía, hoy está en el territorio de Turquía, pero era parte de Siria. Y ahí se forman comunidades ya, se forman iglesias en las que Pedro es la cabeza. Pedro de ahí marcha a Roma. Y en Roma se encuentra ya con algunos judíos ya había una iglesia antes, sí. Ya había una iglesia y Pedro entonces entra como cabeza de esta iglesia. Pedro vuelve a Jerusalén para el concilio de Jerusalén, primer concilio, y regresa a Roma y es cuando muere ya martirizado en Roma. Pero estas iglesias, las iglesias que mencionamos de Antioquía, son 7 años anteriores. No, la iglesia de Jerusalén también. Bueno, la iglesia madre. La madre. Por supuesto, la iglesia madre de Jerusalén. Ahora, una cosa en los minutos que me queda, Frank, que también mencionaste.
la cuestión de ritos. ¿En qué nos diferenciamos el pulmón latino del pulmón oriental en cuanto a liturgia y rito? Es que la liturgia es más elaborada, es más larga, pero sigue los mismos pasos de la liturgia de la Iglesia de Roma. Es los mismos pasos. Tiene la entrada, la liturgia de la palabra, el ofertorio, la consagración, la comunión y la despedida. O sea, sigue el mismo esquema de la Eucaristía desde el siglo I. Lo que pasa es que la liturgia nuestra la escribe San Juan Crisóstomo. La liturgia oriental. La liturgia oriental, la melquita y toda la bizantina la escribe San Juan Crisóstomo, y no la escribe, la recopila de liturgias que ya estaban anteriormente, la purifica, y a partir de que San Juan Crisóstomo en el siglo V pues recopila esta liturgia, hasta el día de hoy no ha tenido cambio. La liturgia es más elaborada, tiene mucho más signos que la liturgia romana. Desafortunadamente, cada vez que hacen un concilio le quitan un poco de signos. Yo escribí el otro día un artículo que decía por qué quitamos los signos. Eso sería para otro programa. O sea, está comprometido Fran Morera para otro programa. Y la liturgia romana le han quitado tantos signos que la gente ahora, como no tiene nada que hacer, se pone a hablar. Y la liturgia bizantina ha mantenido los signos, porque eso lo aprendí en un programa de María Angélica que pusieron que se llamaba El Gran Silencio. Y un monje decía, los signos no se pueden quitar porque cuando se quitan los signos se pierde el camino. Claro. Y sobre todo en el concilio, no el concilio vaticano, en el post-concilio vaticano, en la reforma litúrgica, se eliminaron la inmensa mayoría de los signos de la Eucaristía, se dejaron lo elemental. Entonces, digamos que la liturgia actualmente, lo que llamamos la misa, que es la celebración eucarística en el rito romano, es hija, por llamarlo de una forma, de estas liturgias que son anteriores. Yo creo, Pepe, que se desarrollaron paralelas. Paralelas. Sí, yo no pero creo esta que se latinizó. Bueno, sí, en Roma me imagino, porque fíjate que siguen el mismo esquema, pero, la iglesia de Etiopía, que estuvo 2000 años sin contacto con el occidente, tenía el mismo esquema. O sea que debe haber una liturgia central, y de esa liturgia central, que no sabemos cuál es, que debe ser la madre de las liturgias, de ahí salió el esquema litúrgico que todas las tradiciones tienen de todas las iglesias, tienen el mismo esquema. O sea, los componentes de la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, por llamar las dos ofertorio, grandes liturgias. todo el canon, el santo, es el mismo esquema para todo. Solamente, como te dije, la liturgia bizantina es mucho más elaborada, dura mucho más tiempo. Dura bien hecha la liturgia bizantina, que en casi ningún lugar tampoco se hace ya bien hecha. Pues inclusive en la nuestra se eliminan algunas letanías. Pero bien hecha debe durar por lo menos cerca de 2 horas. Pero es que hay algo interesante, y esto yo lo he podido buscando mucho, este tema. Digamos, a nuestros hermanos bizantinos, vamos a llamarlos de esta manera, no van con el reloj a sus liturgias. Saben que la liturgia es larga. Pero en mi parroquia me di cuenta de los que no son de la iglesia bizantina, porque cuando pasa 45 minutos y están en el ofertorio empiezan a mirar el reloj, como diciendo qué es lo que está pasando aquí. Y Pepe, cuando llega la hora se levantan y se van. Sí, porque es el tiempo que le han destinado. No importa que no haya llegado la comunión, se levantan y se van. Eso yo lo veo todos los domingos en esta parroquia. O sea, yo le doy un tiempo a la misa o a la liturgia, 1 hora. A la hora se levantan y digo, eso está, porque tú sabes que a nuestra parroquia van muchas personas que están en los hoteles alrededor. Este rito romano, y van a esta iglesia que es católica. Pero yo me doy cuenta cuando no son de la parroquia enseguida por el nerviosismo que le cae a los 45 minutos, que aquello anda en el ofertorio todavía, ¿no? Pero volviendo simplemente en donde se celebran todavía estas liturgias completas, lo que yo he podido observar es que hay algo que ojalá retomáramos todos, que es, yo no voy midiéndole el tiempo a mi liturgia, yo voy a entrar a esta liturgia de celebración y no en 1 hora, 2 horas, realmente si estoy en lo que debo de estar, Frank. No, es que, Pepe, si tú me invitas a comer a tu casa y yo me paso toda la cena mirando el reloj, y a los 45 minutos, no importa dónde esté la comida, me levanto y me voy. Nunca más yo creo que te ofendí. Yo no te agradé, yo te ofendí. Es mejor que no hubiera ido. Bueno, esto lo ha dicho el Papa Francisco, no lo digo yo, ni siquiera Fran Morera. El Papa Francisco, de estos católicos que tienen este tipo de actitud, él ha dicho algo bien fuerte, dice, mejor que ni vayan. ¿Mejor que no vayan? Mejor que no vayan. Pero que están ofendiendo a Dios, no están saliendo con bendición, están saliendo ofendiendo a Dios y después convocan en pecado y se tragan su propia condenación, como dice Corintio, como dice San Pablo en Corintios, en 1 de Corintios 9, creo. Frank, el tiempo se nos ha ido. Es que me confesaste, Pepe, y no me das la absolución. Este programa va a pasar a la historia como la confesión de Fran Morera, y un poco hablando de los 2 pulmones de la iglesia. Pero él se acaba de comprometer, ustedes son testigos, dijo que vamos a hacer en un futuro un programa completo. Sobre por qué quitaron los signos. Y yo le voy a llamar los 2 pulmones de la iglesia,
y ahí vamos a poder hablar de los signos con mucho más detalle. En el website nuestro pueden encontrar ese tema que se llama ¿por qué quitamos los signos? Da tu website para todo el mundo. Apologética Siloé, todo junto, apologéticasiloé.com. apologéticasiloé.com. La sección de temas, están los temas, la sección de clases, están las clases bíblicas y los retiros y todo. ¿Y aquí en Apologética Siloé tienes un apartado sobre los ritos bizantinos? ¿Algo? Sí, la iglesia bizantina, un tema que se llama la iglesia bizantina, que explico todos los ritos bizantinos. Bueno, pero eso no te excusa de que tienes que volver conmigo No, aquí a seguro. nuestro fe en vivo. Frank, Seguro. un millón de gracias. Y a ustedes, qué bueno que hemos tenido a Fran Morera. Así que, y ahora me despido, ya saben, con mi actual y siempre nuevo despido. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero el próximo lunes. Hasta entonces, con la bendición del Señor.